Dios les bendiga a todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Aquí contigo, tu hermana en Cristo, Ruth de León, lista para compartir palabra de Dios contigo. Yo te pido por favor, acompáñame al libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo 91, vamos a leer el versículo 3 y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, comprensión e interpretación de su palabra, sobre todo para conocer la palabra, escudriñarla y ponerla en práctica. Hay poder en Jesús. Por favor, lea conmigo si tiene la Biblia a la mano. Salmo 91, versículo 3. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará, Él quien, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. De la peste destructora, porque así viene el enemigo como un cazador, como una peste destructora que quiere destruir todo a su paso. Y el enemigo por años ha destruido al ser humano, le ha puesto lazos al ser humano, y esos lazos que te ha puesto y que nos ha querido poner y que nos puso el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Esos lazos nada más los puede romper Jesucristo. En la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. En la palabra de Dios dice: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libre. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Hay poder en Jesús. Por eso nosotros todos los días de nuestras vidas tenemos que buscar a Jesucristo, orar, interceder los unos por los otros, meditar en la palabra, ponerla en práctica, ayunar regularmente, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Hay poder en Jesús. El enemigo ha puesto lazos de amargura, lazos de odio, lazos de división, lazos de separación. Hay poder en Jesús. Lazos de divorcio. El enemigo vino a dividir la familia, a dividir los amigos, a dividir los hermanos en Cristo. El enemigo vino a dividir a los vecinos, a los compañeros de trabajo. El enemigo vino a poner guerra entre los seres humanos. El enemigo ha puesto lazos de brujería, lazos de maldiciones generacionales, lazos de pactos satánicos, lazos de consagraciones. Hay poder en Jesús, de consagraciones satánicas, de ocultismo, de satanismo. El enemigo ha puesto lazos de alcoholismo, de drogadicción, poder en Jesús, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, de cambio de género. El enemigo ha pervertido la humanidad. El enemigo ha alterado la forma natural del ser humano, lo ha cambiado en todas las formas. Hay poder en Jesús, y el único que puede restaurar al ser humano es Jesucristo. El único que puede lavar de pecado al ser humano es Jesucristo. El único que puede romper ataduras, maldiciones generacionales, herencias de maldad que se pasan de generación en generación es Jesucristo. Eres el único. Él es el único que nos puede librar del lazo del cazador, del diablo, de la peste destructora, del mismo diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y quisiera leerles Juan 10:10. Juan 10:10. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿El ladrón quién? El diablo. Porque el diablo vino a robarle todo al ser humano, y lo primero que el enemigo quiere robarle al ser humano, y que le ha robado ya a mucho, es la salvación que Jesucristo te ofrece. Por eso es necesario, amigo y mi amiga,
que aceptes a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Hermano y hermana que estás apartado, es necesario que tú regreses porque el enemigo te quiere robar la salvación. El enemigo no quiere que las personas acepten a Jesucristo porque lo primero que el enemigo le quiere robar al ser humano es la salvación que Jesucristo le quiere regalar, porque ya Jesucristo pagó un precio por esa salvación tan grande. Los que somos salvos, que estamos en el camino del Señor, tenemos que agarrarnos fuerte de Jesucristo para no perder una salvación tan grande, porque el enemigo vino a eso, a robar la salvación del ser humano, porque él quiere que todo el mundo se vaya al infierno con él, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Quiero leerte Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay poder en Jesús, Señor. Hay poder en Jesús. Sé sobrios, sobrios, es decir, alerta. Tenemos que despertarnos, tenemos que ser sobrios, despiertos. Hay poder en Jesús. Y velad, velad en todo tiempo, orando, suplicando, clamando, intercediendo. Hay poder en Jesús, velando, porque vuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo vino es a devorar al ser humano, y a muchos los está devorando, y a muchos ya los devoró. Hay poder en Jesús, pero nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros tenemos que levantarnos en oración. Hay poder en Jesús, sobre todo en estos tiempos tan malos. Hay poder en Jesús, Señor Jesús. No podemos permitir que el enemigo acabe con nosotros. Tenemos que estar más unidos que nunca como hermanos en Cristo que somos. No importa de qué congregación es usted, no importa de qué denominación es usted, la iglesia de Jesucristo es una sola, una sola. Hay poder en Jesús, y Jesucristo es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Nosotros los hermanos en Cristo no podemos estar divididos, tenemos que estar unidos. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Tenemos que estar unidos, clamando todos por el mismo objetivo, orando y suplicando todos por el mismo objetivo, la salvación de las almas. ¿A qué vino Jesucristo? A traer salvación. ¿A quién? Al ser humano. ¿Para qué? Para que las almas no se pierdan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Orar constantemente por la salvación de las almas. Hay poder en Jesús para que el enemigo no siga arrastrando más almas al infierno. Tenemos que orar para que se salven, para que la gente acepte a Jesucristo, para que la gente busque de Dios, para que la gente se santifique, para que la gente sea llena de Espíritu Santo y fuego, para que la gente se afirme en la fe. Hay poder en Jesús para que seamos librados del lazo del cazador, para que se rompan todos los lazos en el nombre de Jesús, para que el Señor Jesucristo nos libere de las prisiones demoníacas donde el enemigo nos ha querido meter. Y las prisiones demoníacas son ataques espirituales. Poder en Jesús. Hay gente que tiene años deprimido. Eso es una opresión demoníaca. Hay poder en Jesús. Pídale a Dios que lo libere de eso. Hay poder en Jesús. Hay gente que se quiere suicidar, que todo el tiempo tiene en la mente suicidarte. Eso es una opresión demoníaca. Hay que romper eso en el nombre de Jesús. Hay gente que vive constantemente atacada en su mente, recordando el pasado. Eso es una opresión demoníaca. Hay poder en Jesús. Hay que pedirle a Jesucristo que nos libere de eso. Pedir por los cautivos. Hay poder en Jesús. Hay gente que está en cautividad espiritual. Hay poder en Jesús, que no sale de un solo problema, que no sale de una sola enfermedad, que no sale de una sola situación negativa. Hay que orar por esa gente. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre del lazo del cazador. Poder en Jesús, Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos traiga liberación a cada persona, a cada ser humano. Cuando oremos, mis queridos hermanos en Cristo, vamos a orar por la entera humanidad, por todos los seres humanos que pisan la tierra, no solamente por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, por el que nos pide oración, por el mundo entero. Hay que clamar por el mundo entero. Hay poder en Jesús, porque a eso fue que el Señor nos llamó, a predicar el evangelio, pero para ganar almas para Cristo.
Ese es el objetivo, que las almas se salven. Si uno se pone a predicar el evangelio y no se gana ni una sola alma para Jesucristo, entonces uno habrá perdido el tiempo. Entonces uno habrá hablado por hablar. Se supone, es así, que cuando nosotros predicamos el evangelio es para que las almas se salven, es para que las almas no se pierdan, es para que la gente sea libre del lazo del cazador. Hay poder en Jesús. Vamos a meter en nuestras oraciones que se salven las almas, que tantas personas conozcan a Jesucristo, que tantas personas acepten a Jesucristo, que tantas personas vuelvan al camino del Señor. Hermanos que están apartados, hay poder en Jesús. Gente que está dentro del evangelio pero está en tibieza, hay poder en Jesús. Señor Santo, poder en Jesús, Padre mío. Señor Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, Padre amado, Padre eterno. Señor, líbranos del lazo del cazador, Padre mío. Trae liberación a tus hijos, Padre. Trae liberación a la humanidad. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe maldiciones generacionales, Padre. Oh Señor, líbranos del lazo del cazador, Padre. Líbranos de la peste destructora, líbranos del diablo. Hay poder en Jesús, Señor. Repréndelo, Padre, para que a tus hijos no lo toque y para que no toque a la humanidad, esa humanidad que se quiere arrepentir, esa humanidad que te quiere aceptar, esa humanidad que se quiere bautizar, esa humanidad que quiere ser llena de Espíritu Santo y fuego, esa humanidad que está ahí, que quiere dar ese paso de aceptarte, Padre, de conocerte, de vivir en el Espíritu. Hay poder en Jesús. Tenemos que orar por esa humanidad, poder en Jesús. Si es verdad que muchos no van a aceptar a Jesucristo, pero esa es ya su decisión, su libre albedrío. Pero yo sé que ahí hay mucha gente que con su libre albedrío, con su poder de decisión, sí quieren aceptar a Jesucristo. Y yo no te estoy hablando de religión, yo no te estoy hablando de denominación, yo te estoy hablando de Jesucristo, de ese Cristo que vive y que liberta. Hay poder en Jesús. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Vamos a pedirle a Jesucristo que nos libre del lazo del cazador y de la peste destructora, que es el mismo diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Amén. Les amo, les quiero. Oro por todo ser humano, por la entera humanidad. Gloria al Señor, aleluya. Y porque le amo, les tengo que decir las cosas. Hay poder en Jesús. Vamos a ganarnos almas para Jesucristo. Vamos a orar por esas almas. Vamos a ganarnos esas almas para Jesucristo, porque esa es la finalidad. La finalidad. Si predicamos y predicamos y no nos ganamos un alma para Cristo, no estamos haciendo nada. Hay que orar, hay que clamar. Hay poder en Jesús, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Dios me les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús, mis amados hermanos de todas las congregaciones del planeta Tierra que practican sana doctrina de Jesucristo. Hay poder en Jesús. Vamos a orar por la humanidad para que nos libren del lazo del cazador. Poder en Jesús. Amén. Dios les bendiga. Chao.